9:43. Saludamos a Jorge Rojas Rodríguez. El doctor Rojas fue el director administrativo de la presidencia DAPRE. Ha presentado su renuncia, ya se ha anunciado el nombre de la mujer que lo sucederá. Gracias, doctor Rojas, por estar con nosotros aquí en la FM. Estimado Juan, muy buenos días, me alegra mucho saludar. Doctor Rojas, ¿qué pasó? Usted, que ha sido un hombre tan cercano al presidente, venía cumpliendo tareas muy importantes en el gobierno, en el servicio exterior, en la Cancillería. ¿Qué pasó en las últimas horas? ¿Por qué este desenlace? Bueno, Juan, bien sabes que cuando uno ejerce el servicio público siempre debe tener a la mano la carta de renuncia. El verbo renunciar no se conjuga con facilidad, pero uno establece líneas rojas y o reafirma principios. Y llegó un momento en estos breves 6 días en los que me di cuenta que mi rol en el DAPRE no iba a ser posible como lo habíamos pensado inicialmente, porque el DAPRE tiene muchas dificultades administrativas. El DAPRE es una institución importante de la Presidencia de la República y en los últimos años, no digo solo en este gobierno, pero el DAPRE perdió bastante su majestad institucional, y coincido con el presidente Petro en que la idea es acercar al presidente más al país, a los territorios, a la gente, a los ministros, a las otras instituciones del Estado, y la actual forma de funcionamiento del DAPRE, el último decreto que tiene vigente su estructura administrativa, no ayuda para eso. Yo propuse unos cambios y estábamos explorando los cambios. El presidente decidió nombrar jefatura de despacho y a partir de ese nombramiento pues se hizo difícil mi presencia y mi permanencia en el DAPRE. Y presenté mi renuncia irrevocable el mismo día del Consejo de Ministros a las 7:15 de la noche, pero se lo había anunciado muy temprano al presidente de la República, con quien tuve una muy fraternal reunión anoche antes de que se me aceptara mi renuncia irrevocable y se procediera a nombrar una nueva directora encargada del DAPRE. Claro, doctor Rojas, por supuesto, uno tiene la renuncia siempre ahí puesta sobre la mesa. 6 días es un poquito rápido para que se haga efectiva, pero yo quiero preguntarle directamente, Isel, o sea, usted tuvo que ver con lo que muchas personas consideran que fue una encerrona al presidente en vivo y en directo. No sé a qué se refieren con encerrona, pero habíamos venido realizando unos consejos de ministros para aprobar unos decretos legislativos de la Comisión Interior. Se realizó uno en Bogotá, se realizó uno en Ocaña. Era necesario convocar este nuevo Consejo de Ministros. El presidente designó una jefatura del despacho, que es el que agenda el Consejo de Ministros, y se convocó ese Consejo de Ministros, y el nombramiento de esa jefatura de despacho pues limitó mucho las posibilidades de la reforma del decreto, y yo valoré, sopesé, consulté, le informé al presidente desde muy temprano antes del Consejo de Ministros que mi intención era irme porque se me habían agotado mis posibilidades de trabajo dentro del DAPRE. Con el presidente hicimos un excelente equipo en los pocos días de trabajo que fueron intensos por los temas, y finalmente yo decidí retirarme. Ahora bien, el Consejo de Ministros fue citado para 2 cosas. Primero, el presidente quería hacer un ejercicio de transparencia y comunicación política bastante interesante, bastante arriesgado, transmitiendo el Consejo de Ministros. Yo advertí sobre los riesgos que eso tiene, obviamente, porque era prácticamente una decisión del presidente 1 hora antes de que se iniciara el Consejo de Ministros. Se dispusieron los asuntos técnicos y el Consejo de Ministros derivó en un debate interno que muestra las realidades, las contradicciones, lo que somos como país, como gobierno, que no pensamos igual,
pero la idea era que el presidente presentaba unas cifras y los ministros respondían sobre los resultados de unos compromisos asumidos por el presidente. Sí. Pero también Planeación tiene un informe muy completo sobre cómo va el plan de desarrollo en todos los municipios del país. Entonces se perdió una oportunidad para hablar a fondo de los temas de la seguridad y la defensa, de los temas de la infraestructura y las obras públicas, los derechos sociales, el tema de la economía. Se perdió esa oportunidad y 1 millón de personas presenciaron lo que presenciaron. Me parece que era innecesario ventilar públicamente esas contradicciones, pero me parece al final que eso es lo que son. Y no es fácil que un presidente asuma el riesgo de transmitir, y valoro esa audacia del presidente porque es una manera de entender la democracia desde la comunicación política, y creo que Juan estará de acuerdo conmigo que es algo inédito. Yo no conozco si había ocurrido antes, pero fue un experimento. Ojalá se mejore, como yo dije, ojalá la metodología cambie para bien de la información y la comunicación. Pero hay una realidad, doctor Rojas, y es que el presidente de la República, Gustavo Petro, respaldó a Armando Benedetti, que es una figura más reciente en su vida que a usted y que a muchos otros que lo han acompañado desde hace muchísimo tiempo. La alcaldía de Bogotá, por ejemplo. ¿Cómo siente usted eso? El presidente de la República ejerce sus funciones. El presidente no somete la designación de sus principales funcionarios al debate público. Él ejerce, él tiene criterios, tiene información y toma decisiones. Y creo que es la obligación de los funcionarios que estamos alrededor del presidente aceptar esos nombramientos. Ahora, si uno no está de acuerdo por alguna razón, si uno no se siente cómodo por alguna razón, no sale a cuestionar, sale a renunciar. Y me parece que en esa dirección es que deberíamos trabajar. Por eso el verbo renunciar es tan importante. Claro. Doctor Rojas, la exministra Cecilia López, pues que hizo parte del gobierno del presidente Petro, dice que ahí lo que hay es una estrategia del ministro Juan Fernando Cristo para implosionar al gobierno y sacar a los petristas. ¿Qué piensa de esa hipótesis de la exministra? No creo mucho. Yo trabajé con el ministro Cristo de manera muy armónica. Fíjese que en 6 días logramos, William, no solo reunirnos con la bancada del Pacto Histórico y de Colombia Humana, sino también con las bancadas liberal, de la U, conservadores, tendiendo puentes, buscando fórmulas, tratando de hacer realidad un acuerdo político sobre temas esenciales, porque el país necesita acuerdos para salir adelante. Y los acuerdos hay que construirlos, y un artífice de esos acuerdos es el ministro Juan Fernando Cristo. Así que todas estas hipótesis y tesis que yo respeto no tienen asidero en la realidad. Bueno, en la respuesta anterior, doctor Rojas, usted habla del verbo renunciar. Escuchamos varias voces en ese Consejo de Ministros caótico, una muy, muy potente, la de la ministra Muhammad. En su opinión, ¿debe irse la ministra Muhammad? Esa es una decisión de la señora ministra. El verbo renunciar se conjuga en primera persona y está muy articulado a asuntos de convicción, asuntos de ética y asuntos de compromiso. Así que yo no puedo hablar por mis colegas. Yo tomé una decisión y se la consulté al presidente y acordamos que él aceptaba esa renuncia irrevocable, temprana, era pocos días de ejercicio del gobierno, y así ocurre. Uno no está atornillado ahí por un puesto, uno está en un ejercicio de gobierno por un proyecto político en el que cree y que lo defiende dentro del gobierno y por fuera del gobierno. Doctor Rojas, ¿va a aceptar otro cargo dentro del gobierno? ¿Una embajada, un ministerio, por ejemplo? No, yo ahorita estoy... Juan sabe lo que significa esto. No, yo estoy tranquilo, muy tranquilo, y por ahora creo que hay que parar. Yo llevo trabajando con este gobierno en la Embajada de Colombia ante la Unión Europea, después en la Vicecancillería y estos breves días, en pocos días mejor,
en la presidencia, y soy un hombre de la calle y de a pie, de los territorios, de la gente, de la Colombia humana y de la Colombia en general, que tenemos que sacar adelante. Pues le agradecemos mucho al doctor Jorge Rojas que haya estado con nosotros. La verdad, quienes tienen algún tipo de reparo, quienes presentan una propuesta y no es acogida, quienes tienen unas ideas distintas, deberían tomar el ejemplo del doctor Rojas. El que no está de acuerdo no debería quedarse adentro haciendo bulla y generando problemas, sino que se debía ir. Conjugar, uso las palabras del doctor Rojas, conjugar el verbo renunciar debería ser un ejercicio mucho más frecuente.